Ok, para nuestro proyecto modular, nosotros hicimos una simulación de un proceso de producción de pan blanco a nivel industrial, integrando el diseño de un sistema de control de temperatura, con el propósito de optimizar las condiciones operativas del proceso y evaluar la viabilidad económica. Los integrantes somos Dorado Zamora Diego, Ramírez Ramírez Dariel, Rosales Cortés Rebeca. Bueno, este proyecto se desarrolla en una panificadora industrial de Guadalajara mediante el diseño, simulación y evaluación del proceso completo para producir pan blanco, abarcando la recepción de materias primas hasta el horneado y el enfriamiento. Se describen y analizan las etapas claves del proceso: amasado, fermentación, dividido, moldeo y horneado. La selección de equipos industriales adecuados y la implementación de un sistema de control para regular la temperatura. Además, se realiza un estudio de viabilidad económica considerando la inversión, costos operativos y ubicación óptima. El proyecto integra ingeniería química, control de procesos y diseño de plantas para establecer una panificadora eficiente y rentable. Nuestro objetivo general fue el que ya se mencionó: simular el proceso de producción de pan blanco a nivel industrial, integrando el diseño de un sistema de control de temperatura en la etapa de fermentación, con el propósito de optimizar las condiciones operativas del proceso y evaluar la viabilidad económica de su aplicación industrial. En cuanto a los objetivos particulares, tenemos identificar y establecer las condiciones operativas óptimas para la producción de pan blanco mediante la simulación en la que se modifiquen los parámetros críticos del proceso. Nuestro segundo objetivo es el diseñar un sistema de control que regule la temperatura durante la fermentación con el fin de optimizar las condiciones del proceso. Nuestro tercer objetivo es seleccionar y caracterizar los equipos y sensores necesarios para el proceso. Nuestro cuarto objetivo es evaluar la viabilidad económica del proyecto para su implementación a nivel industrial. En cuanto a los fundamentos que nosotros tenemos, en el proceso de pan blanco, su proceso se clasifica en amasado, una primera fermentación que se llega a dar, el dividido y el moldeo, una segunda fermentación, generalmente esta suele ser un poco más corta, y horneado y enfriado. Estos procesos suelen ser bastante importantes para asegurar que la calidad del producto sea adecuado. En el amasado es donde se le agregan todos los ingredientes. Se considera tener porcentajes cercanos del 1% de biomasa, de 3% de azúcares, de 60% de agua, y el resto de porcentaje sería la masa con los demás ingredientes. La reacción que se produce en el fermentador es una fermentación alcohólica. Para este proceso se suele utilizar cámaras de fermentación para controlar el proceso. Lo que se busca controlar normalmente es la temperatura que hay en la masa. La fermentación por lo general se ven beneficiadas considerablemente al aumentar la temperatura, o puede verse perjudicada si esta baja demasiado. En nuestro caso, trabajamos con la bacteria Saccharomyces cerevisiae, la cual se sabe que su productividad se ve ampliamente beneficiada en la temperatura de 27 a 32 grados centígrados y que se ve afectada después de aumentar más la temperatura en este rango, lo que nos puede provocar que tengamos una masa muy ácida y sobrefermentada con mucha facilidad. Bueno, este fue nuestro plan de trabajo. Como se puede ver, lo que nos tomó mucho más tiempo fue la investigación en probar los simuladores, más que nada porque teníamos que garantizar que el simulador funcionase. Los simuladores que probamos fue SuperPro de Singer y WSIM. Al final de cuentas, terminamos eligiendo el SuperPro de Singer porque tenía los parámetros que nosotros buscábamos simular. El resto fue una simulación del proceso como tal, que nos tomó 3 semanas, el diseño del sistema de control, que también nos tomó 3 semanas, y la evaluación de viabilidad económica, que nos tomó otras 2 semanas. Y finalmente sería ya el resto, que sería la elaboración del proyecto en cuanto a la presentación y el documento final. Bien, para nuestra simulación, como se mencionó, se utilizó el programa SuperPro de Singer, donde utilizamos las unidades de depuración como un tanque de mezcladora, dos fermentadores cilíndricos y un secador para simular el horno. El tanque mezcladora se utilizó más que nada para simular el amasado, donde se le agregarían los ingredientes.
Estos componentes, como ya se mencionó en los fundamentos, sería de una biomasa de 1 kilogramo, glucosa de 3 kilogramos, una masa de 36 kilogramos. Aquí es donde se contemplan los demás ingredientes como la harina, la sal y aceites. Y se contempla la masa como un sólido inerte que no participa en la fermentación. También tenemos unos 60 kilogramos de agua para tener un total de 100 kilogramos, que sería lo que podría soportar una amasadora por lote. Bien, se- podemos ver que los principales parámetros para nuestra planta de pan que, que podían afectar a nuestro proceso se encontraban en la fermentación, por lo que se decidió simularlo a diferentes temperaturas y tiempos. En este caso hablamos de un rango de 28 grados centígrados a 30 grados centígrados para un tiempo de 1 a 2 horas para el primer fermentador. En el caso del segundo fermentador, hablamos de un rango de 31 a 33 grados centígrados y un tiempo de 0,75 horas a 2 horas. En esta reacción se genera una fermentación alcohólica de la glucosa por medio del organismo Saccharomyces cerevisiae, como ya se mencionó anteriormente. Para hacer nuestra simulación tuvimos que establecer la cinética de esta bacteria para asegurarnos que se pueda simular el proceso. Se eligió la ecuación de Monod, ya que es la más fácil de obtener sus parámetros a través de la bibliografía. El parámetro μmax es un parámetro que se irá o que se va modificando con el tiempo por la temperatura, debido a que esta depende de la temperatura. Finalmente, los resultados que hemos llegado a obtener simulando 28, 29 y 30 grados centígrados por un tiempo de operación de 1 hora, es que a 28 grados centígrados adquirimos un rendimiento o conversión de 27,53%. Al aumentar 1 grado centígrados, esta conversión se incrementó a 39,95%. Y al aumentar a una temperatura de 30 grados centígrados, la conversión llegó a 46,04%. Como podemos ver, la conversión que se dio a 29 grados centígrados no fue tan, el aumento no fue tan considerable si lo comparamos a la que se obtuvo con de 28 grados centígrados a 29 grados centígrados. Este comportamiento parece ser que es, mientras más aumenta la temperatura, el incremento de la conversión no se ve tan reflejado en las demás temperaturas. Por ejemplo, en el caso del segundo fermentador, como podemos ver, la temperatura de 31 grados centígrados tiene una conversión de 55,27% y a 32 grados centígrados se tiene de 57,68%. Su incremento es muy poco si lo comparamos a las demás temperaturas. Y si nos vamos a la temperatura de 33%, vemos que la conversión incluso disminuye en este caso. Esto se establece porque, como se menciona en los fundamentos, ya nos estamos saliendo del rango óptimo de temperatura en la que trabaja la bacteria Saccharomyces cerevisiae. Aquí ya empieza a perjudicarse su cinética, ya no empieza a reproducirse de manera adecuada. Ahora, si analizamos el comportamiento que tiene la conversión con el tiempo, podemos ver que en las temperaturas de 29 y 30, su conversión se ve ampliamente beneficiada. En este caso, si nosotros tenemos que elegir una temperatura, nosotros elegiríamos la de 28 grados centígrados, más que nada porque se tiene una conversión bastante controlada. No nos interesa tener conversiones demasiado elevadas porque esto puede llegar a perjudicar a la fermentación, la segunda fermentación, debido a que en esta fermentación, que es la segunda, existe muy grande el riesgo de que se genere una sobrefermentación, lo que significaría que se tenga pérdida de producto, por lo que buscaríamos tener conversiones bajas en el primer fermentador para tener un amplio rango de error en el segundo fermentador. Ahora, por su parte, en el segundo fermentador podemos ver que las conversiones están bastante relativamente iguales, por lo que en este caso solo elegiríamos la temperatura de 31 grados centígrados, siguiendo la lógica de tener un menor gasto energético. Ahora, en este caso, en esta tabla, podemos ver que si se llega a tener conversiones muy elevadas en el primer fermentador, se puede perjudicar la conversión que se genera en el segundo fermentador. Si nos enfocamos específicamente en la conversión de 31 grados centígrados,
podemos ver que los demás fermentadores a 29 grados centígrados, que por lo general suele tener una conversión mucho más elevada en el primer fermentador, perjudica el resultado final que se tiene. Pasamos a lo que es el sistema de control, que aquí nuestro objetivo del controlador es mantener la temperatura del proceso en 28 grados, que es la temperatura a la cual nosotros obtuvimos mejor rendimiento en la fermentación en la etapa de simulación. Y esto para evitar el sobreimpulso y asegurar una operación más estable. Para esto se diseñó un controlador PID mediante el método de control interno del modelo, priorizando así la estabilidad y una suavidad en la respuesta. Para esto, para poder diseñar el controlador, el proceso térmico se tuvo que aproximar mediante un modelo de primer orden con tiempo muerto, y lo cual nos dio esta ecuación que se ve aquí, que es tau por la derivada de la temperatura más la diferencia entre la temperatura del sistema y la temperatura, que esto era la ganancia del proceso multiplicada por la potencia térmica aplicada con un cierto retardo. Este, Estos parámetros se obtuvieron a partir de la curva de reacción del proceso, resultando en una ganancia del proceso de 5.13 grados centígrados sobre kilowatt, una constante de tiempo de 33 minutos, un tiempo muerto de 3 minutos y la temperatura ambiente de 25 grados. Y bueno, aquí, como le digo, los parámetros del modelo se obtuvieron a partir de la curva del proceso. Para tener estos parámetros, analizar los datos de temperatura obtenidos ante un cambio de escalón de potencia. Como vemos aquí en la tablita, aquí nos indica el tiempo y cómo va cambiando la temperatura con ese tiempo. Entonces, pues primero calculamos lo que viene siendo la ganancia, que fue la temperatura final menos la temperatura inicial, que nos da un valor de 5.13. Y después se determinó el tiempo muerto, que corresponde al intervalo en el cual el sistema no presenta una respuesta apreciable después de aplicar el escalón. Y como observamos en la tabla, el sistema comienza a reaccionar aproximadamente a los 3 minutos. Es por eso que pusimos ese valor. Y pues la constante de tiempo se calculó el tiempo necesario para que la salida alcance el 63.2% del cambio total de temperatura. En este caso, el 63.2% del cambio corresponde a una temperatura aproximada de 28.24 grados, la cual se alcanza alrededor de los 33 minutos, como podemos observar aquí en la tablita. Y por eso de esa forma se puso ese valor de 33 minutos. Pasamos a lo que es el diagrama de, de bloques, que básicamente el sistema opera comparando la temperatura del set point, que es de 28 grados, con la temperatura medida, generando un error, que es que este error se define como la temperatura del set point menos la temperatura medida. Este error es procesado por el PID, que genera la señal del control UT, la potencia térmica. Y para el elemento final, es el calefactor y enfriador, como dice ahí. Y la implementación digital del controlador incorporó una saturación del actuador y una estrategia anti-window para garantizar la estabilidad. Y bueno, pues aquí, como les digo, se empleó un controlador PID calculado con el método IMC, como se abrevia, y se seleccionó un parámetro de suavizado elevado a lambda, que va a ser igual a 15 minutos. Las expresiones utilizadas fueron las siguientes. Para calcular Kp, pues se utilizó esta ecuación que dice 1 sobre la ganancia, sobre la constante, por la constante de tiempo entre teta más lambda. Y Ki, pues es igual a P, la constante de tiempo, D es igual a P, los para el controlador. Y la ganancia
entero 0.8 y pues como resultados tenemos de que esta gráfica en donde el sistema logra aumentar la temperatura del fermento que es de, de una manera gradual y, y pues como eso. Esta que aquí podemos ver la evolución de la potencia. Al principio muestra un pico inicial que el error de arranque. Posteriormente, pues la señal de potencia se estabiliza en un valor bajo, manteniendo la temperatura de operación de forma eficiente. Y pues para el segundo fermentador se hizo lo mismo, solo que teníamos que agregarlo para mantenerlo a 31, como podemos, hay una temperatura, pues se aplica una mayor potencia térmica. Como puedes acá ver, la potencia llegó arriba de 4. Y acá la potencia pues ya está llegando a los 10 kilowatts. Y pues podemos también ver en la gráfica de arriba que no hay oscilaciones y llega muy bien a la temperatura de 31. Y aquí podemos ver la ganancia proporcional, integral y derivativa. Aquí están los valores arriba. Muy bien, perfecto. Una vez habiendo visto el sistema de control y nuestra simulación de la planta, es muy importante determinar la viabilidad económica de nuestro proyecto. Vamos a comenzar por la ubicación geográfica. Va a estar estratégicamente posicionada en la zona industrial de Guadalajara, entre Lázaro Cárdenas y Carretera Chapala. Esta es la zona industrial más grande de la ciudad y una de las más importantes del país. Tiene un excelente acceso por Lázaro Cárdenas, González Gallo y Plutarco Elías Calles. Cerca se encuentra la Central Nueva de Autobuses y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Otro de los puntos claves de nuestra planta es que cerca se encuentran muchas bodegas disponibles a precios razonables. Como todo proyecto necesitamos de una inversión inicial. La de nosotros es a base de todos los equipos necesarios para la producción de pan. Nuestro equipo más caro es el horno túnel, que ronda alrededor de los 300,000 pesos mexicanos, y el más barato es la cámara de fermentación, que ronda entre los 18 y los 19,000 pesos mexicanos. Nuestro capital de trabajo se va a basar en la materia prima, lo cual son harina, agua, levadura y sal, servicios como lo son agua, luz y gas, sueldos de 4 operarios y un supervisor y el mantenimiento de la planta, que nos va a dar un subtotal de 375,000 pesos mexicanos. Necesitamos de algunos permisos y trámites, entre ellos el aviso de apertura municipal, un trámite sanitario, protección civil y el registro de la marca. Nos va a dar un subtotal de 9,000 pesos mexicanos. La producción mensual de nuestra planta es de 400 kilogramos por día. Lo vamos a multiplicar por 26 días que tiene un mes, obviamente quitando los fines de semana, y nos va a dar un total de 10,400 kilogramos de producción de pan cada mes. El costo de la materia prima es de el siguiente: harina 9.5 kilogramos, 9.5 pesos por cada kilogramo, pero como representa el 65% del costo total, es igual a 6.18 pesos por cada kilogramo de pan. Entre levadura, sal, azúcar y aditivos es 0.90 pesos por cada kilogramo. De agua es 0.05 pesos por cada kilogramo. Entre gas y electricidad es de 0.70 pesos por cada kilogramo. Y el costo directo de toda la producción es de 7.83 pesos por cada kilogramo. Los gastos fijos mensuales que nosotros vamos a tener son la nómina, el gas, agua, luz, mantenimiento y otros como la limpieza. Estos son cosas que tenemos que pagar mes por mes. ¿Cuáles van a ser entonces nuestros ingresos mensuales? El precio promedio de cada venta de pan blanco industrial ronda entre los 28 y 32 pesos en mayoristas. Entonces nosotros utilizando un promedio va a ser de 30 pesos por cada kilogramo. Si multiplicamos los 30 pesos por los 10,400 kilogramos que nosotros producimos cada mes, nos va a dar un total de 312,000 pesos de ganancia mensuales. Nuestro estado de resultado va a quedar así.
Los ingresos son 312,000 pesos mensuales. Costos directos son 78,432, obviamente esta cifra negativa. Y esta cifra sale multiplicando los 7.83 pesos por los 10,400 kilogramos de pan que producimos. Y los gastos fijos son 94,000, que son lo que pagamos mes por mes, que también va a ser negativo. Y nos va a dar una utilidad mensual de 139,538 pesos mexicanos. Nuestro punto de equilibrio es igual a los gastos fijos entre los precios menos el costo variable. El precio por kilogramo pues es de 30 pesos, lo cual nosotros lo vamos a dar. El costo variable por kilogramo, como ya lo vimos, es de 7.83 pesos. Y el margen de contribución es la resta entre los 30 pesos menos los 7.83 pesos. Nos va a dar un total de 22.17 por cada kilogramo. Entonces, nuestro punto de equilibrio es igual a los 94,000 pesos, que son los gastos fijos, entre los 22.17 pesos, y nos va a dar un total de 4,240 kilogramos por mes, o sea 4.2 toneladas por cada mes. Nuestra planta produce 10.4 toneladas por mes, lo cual quiere decir que opera al 247% del punto de equilibrio y lo hace un buen rendimiento y altamente rentable la planta.